Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 13, el séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Las primeras 4 trompetas. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herido la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Meditemos. Para quemar incienso en la adoración en el templo se usaba un recipiente lleno de carbones encendidos. Se echaba el incienso sobre los carbones y el humo fragante que subía simbolizaba la oración de los creyentes ascendiendo hasta Dios, como dice Éxodo 30 del 7 al 9. Entonces el ángel lanzó el recipiente sobre la tierra. Esto simboliza el juicio de Dios desatado sobre la tierra en respuesta a las oraciones de los santos pidiendo justicia contra aquellos que los oprimieron y mataron. Esto muestra que el juicio, la venganza y las indicaciones están en manos de Dios, no en las nuestras, como dice Mateo 5:38, Romanos 12:9 y 1 de Pedro 3:9. No importa cuán fuerte sea el deseo de vengarnos y tomar represalias contra nuestros enemigos, nuestra labor es orar a Dios por justicia. El toque de las trompetas tiene 3 propósitos. 1. Advertir que el juicio es seguro. 2. Llamar a la batalla a las fuerzas del bien y del mal. Y 3. Anunciar el regreso del Rey, el Mesías. Estas advertencias nos urgen a asegurarnos de que nuestra fe esté firme
centrada en Cristo. Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 21. La quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes al de caballos, dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. La sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes, el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Meditemos. El profeta Joel describe una plaga de langostas como un anticipo del día del Señor, el juicio venidero de Dios. Joel capítulo 2 del 1 al 10. En el Antiguo Testamento las langostas eran símbolos de destrucción porque destruían la vegetación. Sin embargo, aquí simbolizan una invasión de demonios llamados a torturar a los que no creen en Dios. La limitación impuesta a los demonios, que solo podrían atormentar a la gente por 5 meses, muestra que están bajo autoridad de Dios. Lo más probable es que estas langostas sean demonios espirituales malignos gobernados por Satanás, que tientan a la gente a pecar.
No fueron creados por Satanás porque Dios es el creador de todo. Más bien, son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. Dios limita lo que ellos pueden hacer y no pueden hacer nada sin su permiso. El trabajo principal de los demonios en la tierra es destruir, distorsionar o impedir la relación de la gente con Dios. Como son corruptos y degenerados, su apariencia refleja la distorsión de sus espíritus. Si bien es importante reconocer las actividades malévolas de estos espíritus para que podamos mantenernos alejados de ellos, debemos evitar toda curiosidad al respecto y no tener nada que ver con fuerzas demoniáticas o con el ocultismo. Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 11. El ángel y el librito. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Meditemos. A través de toda la historia la gente se ha preguntado qué sucederá en el futuro y Dios revela algo de ese futuro en este libro. Pero a Juan se le prohibió que revelara ciertas partes de su visión. Un ángel también le dijo al profeta Daniel que algunas de las visiones que tuvo no debían ser reveladas aún a todos, como lo dice Daniel 12:9. Jesús también habló de limitaciones cuando les dijo a sus discípulos que el tiempo del fin solamente lo conocía a Dios, como dice Marcos capítulo 13 del 32 al 33. Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber para vivir hoy para Él, en nuestro deseo de estar preparados para el fin. Es mejor que nos enfoquemos en cómo vivir para Dios mientras esperamos, en vez de dedicarnos a las especulaciones acerca de los últimos días. Al decir que el misterioso plan de Dios se cumplirá, Juan está señalando que Dios quitará toda maldad y exaltará para siempre a Cristo como Señor. Esta declaración les causaría miedo a los enemigos de Dios. Sin embargo, traería esperanza y paz a los elegidos de Dios. ¿Anhela usted el regreso de Cristo? ¿Anhela que Dios y su pueblo sean vindicados?
Los creyentes deben orar pidiendo que el juicio de Dios se lleve a cabo y que su plan se cumpla. Deberíamos desear que Cristo venga para que su reino triunfe, no porque las cosas vayan mal o porque querramos salir de nuestras dificultades. Ore con expectación por el cumplimiento del plan de Dios. El profeta Ezequiel también tuvo una visión en la que se le dijo que se comiera un rollo que estaba lleno de juicios contra la nación de Israel. Podemos verlo en Ezequiel capítulo 3, versículo 1. El sabor del rollo fue dulce en la boca de Ezequiel, pero su contenido trajo destrucción, tal como el rollo que se le dio a Juan. La palabra de Dios es dulce para con nosotros, los creyentes, porque nos da ánimo, pero es amarga para nuestro estómago debido al juicio venidero que debemos pronunciar sobre los incrédulos. Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 19. Los dos testigos. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ¡ay! Ha pasado, pero el tercer ¡ay! Viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios,
diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Meditemos. Es probable que este templo simbolice a la iglesia, todos los creyentes verdaderos, porque no habrá un templo en la Nueva Jerusalén, como lo dice el capítulo 21-22. Juan midió el templo para mostrar que Dios estaba construyendo muros de protección alrededor de su pueblo para salvarlo del daño espiritual, y que hay un lugar reservado para todos los creyentes que permanecen fieles a Dios. Estos dos testigos se parecen mucho a Moisés y a Elías, dos de los poderosos profetas de Dios, con el poder de Dios. Moisés hizo caer plagas sobre la nación de Egipto, como lo dice Éxodo 7, capítulo 7 al capítulo 11. Elías, por su parte, venció a los profetas de Baal, como dice en 1 Reyes 18. Los dos aparecieron con Cristo en su transfiguración, como lo comenta Mateo en el capítulo 17 del 1 al 7. El objetivo final del plan de la salvación de Dios es que toda la creación lo glorifique. La gloria se refiere al esplendor, la magnificencia y el resplandor de Dios. No solo se refiere a la naturaleza esencial de Dios, sino también a los resultados que Dios ha logrado, que son dignos de alabanza. Glorificamos a Dios porque su gloria es verdadera y real, y reconocemos su grandeza. Al hacerlo, entendemos la posición que nos corresponde como siervos. Cuando lo glorificamos al cantar, hablar y vivir, experimentamos algo de su trascendencia, y así edificamos y elevamos nuestro propio espíritu. Glorificar a Dios nos impulsa a la acción moral y al servicio amoroso. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra, mi Señor, que nos has dado. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a cumplir tus planes, lo que tienes para nosotros, lo que tenemos que hacer, Señor. Toma tú el control en nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Padre, para poder cumplir tu voluntad. Ayúdanos a llevar esa palabra, mi Señor, a todas las naciones. Ayúdanos a presentar ese plan de salvación a nuestra familia, nuestros vecinos, a todos nuestros seres queridos, a toda la gente, Señor. Tenerle paciencia para poder ver tu gloria reflejada en ellos. Ayúdanos a nosotros en nuestro hablar, en nuestro vivir, en todo lo que hagamos, podamos glorificarte y exaltarte. Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia hacia nosotros. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete, y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia, que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.